Piense en algunas de sus responsabilidades como miembro de la iglesia. ¿Podría en este momento usted pensar en algunas responsabilidades como miembro de la iglesia? El título de lo que quiero compartir con ustedes es Descubriendo nuestras responsabilidades. Descubriendo nuestras responsabilidades. Ese es el título. Descubriendo nuestras responsabilidades. Hemos estado hablando de lo que es iglesia. ¿De qué hemos estado hablando? De lo que es iglesia. Y comprender, entender, asimilar cuáles son nuestras responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, nos será de mucha ayuda en perseverar como miembros del cuerpo local. No solamente nos será de mucha ayuda en perseverar como miembros del cuerpo, sino que nos será de ayuda para preservar la unidad dentro del cuerpo. Preservar la unidad dentro del cuerpo. La porción a la que estaremos dando lectura nos ayudará a entender. ¿A qué nos va a ayudar? A entender cuáles son algunas de nuestras responsabilidades como parte del cuerpo, como miembros del cuerpo, para preservar la unidad y así perseverar en la comunión con los santos, o sea, con otros creyentes. Le suplico, abra su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Dígale al que está al lado suyo, Primera de Corintios 4. Y vamos a estar haciendo la lectura del verso 1 al 21. Primera de Corintios 4, del verso 1 hasta el 21. ¿Están ahí, mis hermanos? Leemos entonces de la palabra de Dios. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. Y si usted puede, subraya su Biblia, simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, y si usted puede subraye la palabra administrador, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes u cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Pablo y Apolos se ven como simples obreros. Pablo y Apolos se ven como simples obreros. Pablo y Apolos son simples obreros. ¿Qué son Pablo y Apolos? Simples obreros. Pablo hace referencia de sí mismo y de Apolos como simples obreros, trabajadores, a los cuales se les encargó el trabajo de contar el Evangelio.
Dice, se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ese es el misterio del cual Pablo se está refiriendo. El Evangelio de Dios que nos revela a Jesucristo. ¿Qué nos revela el Evangelio? A Jesucristo. Esto de simple obrero, mis amados hermanos y hermanas, es para establecer que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todos, dígale al que está al lado suyo, todos, somos simples obreros. ¿Qué somos? Pero todos somos obreros. Y es necesario que asimilemos de la manera como Pablo y Apolo lo hicieron, que todos somos obreros. Nadie dentro de la iglesia que se llame ser creyente en Jesucristo, que se considere ser un discípulo de Cristo, se puede excluir de este grupo. El que se excluya debe de preguntarse la razón por la cual se está excluyendo. El creyente debe de considerarse como un obrero. ¿Cómo debe de considerarse usted? Como un obrero. No hay rangos, mucho menos categorías de menor o mayor importancia. Todos, dígale que está al lado suyo, todos tenemos la misma responsabilidad de compartir el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como obreros es la de compartir, la de explicar los misterios de Dios. Dicho esto, Pablo hace mención que a todo obrero lo que debe de importarle es que dará cuentas al Señor. ¿Qué es lo que nos debe de importar? Daremos cuenta al Señor. Pablo estaba consciente de que él rendiría cuentas al Señor de la iglesia de su trabajo. Y usted y yo debemos de estar conscientes de lo mismo. Nuestra primera responsabilidad, si usted está tomando notas, esta es nuestra primera responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra primera responsabilidad es comprender que todos somos obreros a quienes se nos ha confiado la tarea de contar el Evangelio. Todos somos obreros a quienes se nos ha confiado la tarea de contar el Evangelio. En el versículo 2, el apóstol Pablo utiliza la palabra administrador. ¿Sabe? El creyente es administrador de los misterios de Dios. El creyente es administrador del Evangelio. Y somos responsables de distribuirlo, de darlo, de repartirlo por todos lados. Le guste a la gente o no le guste. Se sientan cómodos o se sientan incómodos. Nuestra responsabilidad es administrar, llevar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea que se nos ha confiado, contar el Evangelio. Este trabajo debemos de realizarlo considerando con seriedad que quien evalúa nuestro trabajo es Jesucristo mismo. ¿Quién evalúa nuestro trabajo? Jesucristo. Aquí no es asunto de que vamos a contar el Evangelio porque nos están viendo los hermanos. Aquí es asunto de que vamos a hacer nuestro trabajo porque Dios nos está viendo. ¿Quién nos está viendo? Dios. El Señor de la iglesia es Jesucristo y es Él quien nos observa. Y es a Él a quien todo creyente, cada miembro de la iglesia,
aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo daremos cuenta. Vamos a rendirle cuentas al Señor de la iglesia. Estamos familiarizados con rendir cuentas. Debemos de estarlo. Cuando nos preguntan dónde estabas, qué estabas haciendo, con quién andabas, cuánto gastaste, por qué lo gastaste, nos están pidiendo cuentas. Y no debe de molestarnos el hecho de que tenemos que rendir cuentas. Y eso nos va a tocar a todos y cada uno de nosotros. Ahora, lo que nos debe de preocupar es que no es a los hermanos en el cuerpo local a quienes le rendimos cuenta. Lo que debe de preocuparnos de una manera sana, de una manera santa, es que a quien vamos a rendir cuentas es a Cristo. Verso 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Algunos tienen esa mala costumbre, y no estoy diciendo que en esta congregación se padezca de ese mal, del mal de señalar y de juzgar lo que otros andan haciendo, el trabajo de otros. Ese fenómeno se daba en la iglesia de Corintios y se da en algunas iglesias. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Cada vez que yo me encuentro con esta frase en las Escrituras, cada vez que yo leo esta frase, el Señor viene, me es de ánimo, me es de estímulo, y lo debería de ser para cada uno de nosotros. Los oigo. Cada uno de nosotros, al leer esta frase, el Señor vuelve, debe de sentirse reconfortado, debe de sentirse reanimado, debe de sentirse gozoso, porque el Señor va a regresar de nuevo. No juzguen, dice Pablo, a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él, el Señor, sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención, ¿qué dice ahí? Si prestan atención. El prestar atención es necesario. ¿Qué es necesario? Prestar atención. Es bien fácil distraerse. Mis amados hermanos y hermanas, en esta vida, en este mundo es fácil distraerse, es fácil que el cristiano se distraiga. Y no estoy hablando de este momento, estoy hablando de nuestro diario andar, de nuestro diario vivir. Satanás se ha empeñado en distraer al cristiano. O sea, el no creyente lo tiene distraído. Él se preocupa en distraer más a los creyentes en Cristo. Y se hace necesario que nosotros prestemos atención. ¿Qué se hace necesario? Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Pablo no juzgaba el trabajo de otros. Esa no era la tendencia de Pablo. Pablo no veía la necesidad de juzgar el trabajo de los demás.
Esa no era su naturaleza. La tendencia a juzgar el trabajo de los demás existe en nosotros cuando existe un espíritu de competencia. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un espíritu de competencia donde tenemos que demostrar quién es el mejor. ¿Qué hay que demostrar? ¿Quién es el mejor? ¿Quién hace mejor el trabajo? ¿A quién le queda mejor? ¿Quién se equivoca menos? ¿Quién sabe más? Ese es el espíritu del mundo. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no es así. Usted y yo no tenemos que demostrarle nada a nadie. Y no es eso lo que Cristo demanda de nosotros. Lo que Cristo demanda de nosotros es que nos veamos como obreros y cumplamos con nuestra labor. Eso es todo. Pero cuando caemos en la trampa del mundo, en ese espíritu de competencia, entonces comenzamos a criticar el trabajo que otros están haciendo. Comenzamos a juzgar el trabajo que otros están haciendo. Yo lo hiciera mejor. A mí me quedaría mejor. Yo hablaría mejor. Yo gano más almas que cualquiera. Déjenme decirles que Pablo entendía que el Señor conoce lo profundo de nuestros pensamientos. ¿Qué conoce el Señor? El Señor conoce nuestros pensamientos. Y no de una manera superficial. El Señor conoce nuestros pensamientos de una manera profunda. Y no solamente conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras actitudes, conoce nuestras motivaciones. El Señor conoce lo que nos mueve a hacer o en su efecto a dejar de hacer en la obra del Señor. ¿Sí? Es algo de lo cual no debemos de sorprendernos. Muchos hacemos mucho dentro del cuerpo con las motivaciones equivocadas, pero eso no es problema nuestro. Pablo lo dice en una de sus epístolas: a mí lo que me importa es que el Evangelio de Cristo esté siendo predicado. Y eso es algo que a todos y a cada uno de nosotros nos debe de importar. Que el Evangelio de Cristo esté siendo predicado. ¿Qué nos debe de importar? Eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo o por qué el hermano o la hermana lo está haciendo? No es algo en lo cual usted y yo nos debemos de estar entreteniendo. El Señor sabe, y usted y yo, cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas a Cristo. De cómo lo hicimos, de por qué lo hicimos o por qué lo dejamos de hacer. Es urgente notar que Pablo señala que no quedarán en secreto nuestras motivaciones. El Señor los sacará a la luz en su momento. ¿En qué momento lo va a sacar a la luz? En su momento. El Señor va a sacarlo todo a la luz en su momento. ¿Cuál va a ser ese momento? Versículo 5. El día que el Señor vuelva. No seamos nosotros impacientes y estemos tratando de tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Quiero hacer una nota aclaratoria. Aquí no se llama Pablo no está haciendo referencia de juzgar la conducta o el estilo de vida de uno que dice que es cristiano y sus decisiones y sus actitudes y su estilo de vida da evidencia que Cristo no está presente en su vida. No está hablando de eso Pablo aquí. Pablo está hablando de no juzgar el trabajo de otros dentro de la iglesia. De eso es que Pablo está hablando. En cuanto a corregirnos los unos a los otros, no debemos de tener pena, no debemos de tener vergüenza.
siempre y cuando lo hagamos con amor. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con amor. Llamarnos la atención los unos a los otros, especialmente a aquellos que vemos que se están deslizando y se están apartando del sendero, del camino, no es algo que nos debe de avergonzar. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo sin temor. ¿Cómo debemos de hacerlo? Sin temor. Santiago habla de eso. Dice que cuando hacemos regresar al hermano de su error, hemos ganado un alma. Estamos llamados a animarnos los unos a los otros, a exhortarnos. Primero animemos y después exhortemos. Me temo que algunos de nosotros tenemos un doctorado en regañar. Y más bien somos unos regañones. Y agarramos a la gente a bibliazo. Me llama la atención que hasta el tono de voz cambiamos cuando hablamos con alguien. Y sonamos así como medio poéticos. No, mi hermano, para animar a alguien, hable con la persona como usted habla. No le cambie el tono de voz. Anímelo. Y en oración, ayúdelo a que se dé cuenta de que es necesario volver al camino. Cuando digo que es necesario volver al camino, es necesario volver a Cristo. Antes de que el hermano o la hermana regrese a la iglesia, a la comunión con los santos, es necesario volver a Cristo. ¿Lo soy? Y es a eso a que tenemos que animarnos los unos a los otros. De nosotros comparar el trabajo de uno con el de otro es solamente evidencia de la falta de comprensión de nuestra parte de que las habilidades con las que contamos y ponemos al servicio de la iglesia y del progreso del evangelio vienen de Dios. Vienen de Dios. A lo que usted sea bueno dentro del cuerpo local, es necesario reconocer que esa habilidad viene de Dios. Dios se la dio a usted. No se crea más que otros, como es el fenómeno con el que nos encontramos en este capítulo 4, en esta iglesia de Corinto. Había unos que pensaban que tenían rango dentro de la iglesia y se creían más que otros. Nuestra segunda responsabilidad dentro del cuerpo local, nuestra segunda responsabilidad dentro de la iglesia para mantener la unidad es sin compararnos y con limpia conciencia ocuparnos en la obra que el Señor nos ha confiado. Ocuparnos en la obra que el Señor nos ha confiado. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Es una responsabilidad, mis amados hermanos y hermanas, de estar ocupados. ¿Cómo debemos de estar? ¿Cómo debemos de estar? Dígale que está al lado suyo, ocupados. Ocupados en la obra que el Señor le ha confiado. ¿Y qué es lo que me ha confiado el Señor, pastor? Ser administrador del Evangelio de Cristo. Eso es lo que el Señor te ha confiado. Hablarle a la gente de Cristo, contarle a la gente la historia de Cristo. ¿Y qué fenómeno con algunos cristianoides que en lugar de contar la historia de Cristo durante el mes de diciembre, se encargan, se empeñan en enfocarse en el hecho de que diciembre 25 no es la fecha en la que Cristo nació? Eso lo sabemos todos. Pero lo que usted y yo debemos de enfocarnos es en la responsabilidad que tenemos de hablar de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar de Cristo.
Miren, mis amados hermanos y hermanas, Navidad, cualquier día, todos los días, en cualquier época del año, porque Cristo es la razón de la Navidad. Punto. Y no perdamos el tiempo prestando nuestro oído a aquellos que tratan de entretenernos, porque eso es entretenernos, esa es hora del diablo, entretenernos hablando de que diciembre 25 es la fecha más pagana del año. Mire, le voy a decir cuál es la fecha más pagana del año. Es más, le voy a decir cuál es el día más pagano del año. El día más pagano del año es el día en que cada uno de nosotros quitamos nuestra mente de la cruz de Cristo. Ese es el día más pagano del año. El día más pagano del año es el día en que usted y yo le damos rienda suelta a nuestros malos pensamientos, a nuestros deseos carnales, y no damos evidencia de la presencia de Cristo en nosotros. Ese es el día más pagano del año. El día más pagano del año no es diciembre 25, ni octubre 31, ni el 14 de febrero. Ya es hora que los cristianos nos dejemos de tonteras y nos demos cuenta de que paganos somos todos, aunque nos digamos ser cristianos, si en nuestro corazón le hemos dado un huequito a un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquello, cualquier cosa. Cuando hablo de ídolos no hablo de estatuas ni de muñecos de palo. No, es cualquier cosa que está ocupando en nuestro corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios, a Cristo, punto. Lo soy yo. Eso es idolatría. Así que cualquier día del año que tú estés caminando por ahí y en tu corazón no está Cristo presente, que tu corazón no está siendo guiado por Cristo y tus actitudes lo revelan, lo manifiestan, estás siendo un pagano, estás viviendo como un pagano. ¿Puede el cristiano vivir como pagano? Sí, sí puede. ¿Debe? No, no debe. Y por eso es que Pablo escribe sus epístolas, cada una de ellas, para corregir los errores en nuestro andar como cristianos. Entonces esa es nuestra segunda responsabilidad, ocuparnos en la obra que el Señor nos ha confiado. Quiero pedirle que ponga su atención en el versículo 16. Versículo 16, así que les ruego que me imiten. Así que les ruego que me imiten. Esta frase es una frase que todos y cada uno de nosotros debemos de ser capaces de decirla. ¿Lo soy? Esta frase es una frase que nosotros debemos de ser capaces de decírsela a nuestros hijos, sin temor, y a otro hermano o hermana dentro de la iglesia, sin temor, sin miedo, con convicción, con confianza. Imítame. Imítame en lo bueno, porque eso es lo que Pablo está implicando aquí. Pablo está implicando que lo imiten en lo bueno. ¿Hacía cosas malas Pablo? Sí, hacía cosas malas. No nos engañemos. Pablo se equivocaba y Pablo pecaba. Mas sin embargo en Pablo había una convicción de que él pecaba no a propósito. Se equivocaba no a propósito. Es triste cuando el cristiano peca a propósito y planea pecar. Se lo propone. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y nadie me va a pillar, nadie me va a agarrar. Eso es triste. La frase del verso 16 en este capítulo 4 es una frase que debe de ser nuestro lema de vida. Debe de ser nuestro lema de vida. La frase en el verso 16, mis amados hermanos y hermanas, debe de ser nuestro lema de vida.
Así que les ruego que me imiten. Fíjense bien, verso 17, por esa razón les envié a Timoteo. ¿A quién? A Timoteo no es un viejito de 60 años. Timoteo no es un viejito con el pelo blanco y calvo de 90 años. Timoteo no es un viejito de 120 años con un bastón, que hay que ayudarlo a caminar. Timoteo es un joven como muchos de ustedes que están sentados en este auditorio en esta mañana. Él es un joven, ¿qué es? De la edad de ustedes, jóvenes. 17, 18, 21, 24 años. Timoteo está joven. ¿Cómo está Timoteo? Joven. Y esto es algo que todo creyente en Cristo debe de entender. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Usted joven no es el futuro de la iglesia, no es el mañana de la iglesia. Los jóvenes no son la iglesia de mañana. Los jóvenes son la iglesia de hoy. ¿Los oigo? Ustedes son la iglesia hoy. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Eso quiere decir que Timoteo había llegado a la fe de Cristo a través del testimonio del apóstol Pablo. Pablo se había tomado el tiempo de hablar con Timoteo de Cristo, de contarle a Timoteo de Cristo, de ayudarlo a entender lo que su madre y su abuela ya habían puesto en su corazón. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. ¿Qué clase de creyente es Timoteo? Fiel. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Qué clase de creyentes somos todos y cada uno de nosotros? Dígale que está al lado suyo, fiel. Dígaselo al que está al lado suyo, fiel. Fiel. Eso quiere decir, mire, un creyente fiel es aquel creyente con el que se puede contar para todo lo bueno, para todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Esa es la clase de creyente que era Timoteo. Pablo podía contar con Timoteo para todo y por eso lo envía. Lo envía en un viaje misionero a enfrentar peligros en el camino. Esto no era un viaje de vacaciones, no era un viaje de turismo a Cancún o a Acapulco. Era un viaje en el cual Timoteo se estaba exponiendo a que lo asaltaran, a que lo golpearan, a que lo robaran, a que lo mataran, a perder su vida. Así se debe de contar contigo, conmigo. Así se debe de contar con cada uno de nosotros, de esa misma manera como Pablo contaba con Timoteo. Puede decir, los oigo, puede decir, ay no, pastor, es que fíjense que hay que lavar la ropa a mano, pastor. Y yo ya estoy tan acostumbrado a la chiqui, la lavadora, Nada más hay que tirar la ropa ahí adentro y algunos ni eso saben hacer, ¿Qué clase de creyentes somos? Creyentes fieles, amén. Pablo envía a Timoteo con esta misión. Hay una misión. Él, síganme la lectura ahí, pongan sus ojos en la Biblia. Él, Timoteo, le recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús. Sí, por eso es que Pablo podía decirle, ruego que me imiten. Imítenme en cómo sigo a Cristo Jesús. Y usted y yo debemos de tomar esto como lema de vida. Usted y yo debemos de concentrarnos en seguir a Cristo Jesús. ¿En qué debemos de concentrarnos?
seguir a Cristo Jesús. Pablo es un imitador de Cristo. Pablo es un imitador de Cristo. ¿Qué es Pablo? Un imitador de Cristo. ¿Está familiarizado usted con la palabra en inglés copycat? Copycat. Un copycat es un copión, uno que imita. El cristiano debe de convertirse en un copycat de Cristo. De tal manera, mire mi hermano, pero propóngase esto. No. Yo espero que en su mente no esté pasando el pensamiento de que, qué bonita la frase que Pablo decía, aquí que lo imitaran a él, pero yo no puedo decir eso. También puede ser que usted y yo no lo podamos decir hoy, pero debemos de proponernos poder decirlo. No lo soy, ¿no? Debemos de proponernos poder decirlo. Sí, imitarme a mí como yo imito a Cristo, como yo sigo a Cristo. Pablo hace mención que su vida y su trabajo son reconocidos para lograr identificar a Cristo en él, en su estilo de vida, en lo que él habla y en lo que él hace. Número 3, nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros para mantener la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es seguir a Cristo, imitarlo a Él en todo, para así poder mostrarlo a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Es fácil, y estoy seguro que nos hemos sentido tentados a imitar a aquellos que se han dado por vencidos en la fe y que se han apartado y han dejado de congregarse. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes que perseveran, pero hay que llevarles el mensaje y hay que decirle: miren hermano, miren hermana, a quien usted tiene que imitar es a Cristo. Imita a Cristo. Dígale que está al lado suyo: imita a Cristo. Dígale que está al lado suyo: imita a Cristo. ¡Qué ánimo! Dígale que está al lado suyo: imita a Cristo. Pero no se lo diga con tanto miedo. Dígaselo, que la persona diga: no, pues sí, vamos juntos. Porque eso se trata la vida en iglesia, de ir juntos. ¿De qué se trata la vida en iglesia? De ir juntos. E imitar juntos a Cristo. Versículo 18: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. ¿Qué problema cuando en la iglesia hay personas arrogantes que se creen mejor que otros y entonces dejan de congregarse porque en esa iglesia no, en esa iglesia no. Eso está feo. Eso es arrogancia. Eso es ser arrogante. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios, y subraye esto en su Biblia si usted puede, el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir en el poder de Dios. Pablo y el poder del Evangelio. Pablo y el poder del Evangelio. Eso es algo que Pablo tenía bien claro en su vida. Para Pablo, el poder para vivir la vida cristiana no está en las palabras, en sermones elocuentes, está en nuestras buenas acciones que revelan, que manifiestan a Cristo en nosotros. Ahí está el poder. Puede ser que usted hasta el día de hoy, habiendo leído la frase de Pablo ahí en el versículo 16, así que les ruego que me imiten, puede ser que hasta hoy usted, porque no ha entendido dónde está el poder para poder vivir de acuerdo a esa frase, usted haya sido de aquel que diga: yo no le puedo decir eso a nadie.
Dese cuenta que en sus fuerzas no se lo puede decir a nadie, pero en el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para transformarnos, para cambiarnos, sí podemos. ¿Los oigo? Sí podemos. Dígale que está al lado suyo, sí podemos. Sí podemos. Así que les ruego que me imiten, sí podemos. Es más, ya está bueno, ya es hora que comencemos a hacernos esa meta de vivir de esa manera, de decirle a la gente, imítame de la manera como yo imito a Cristo. Imítame de la manera como yo imito a Cristo. Díganle que está al lado suyo, imítame de la manera que yo imito a Cristo. Dígaselo. Dígaselo en sus palabras, no como yo se lo acabo de decir, imítame. Imítame como imito a Cristo. Dígaselo. ¡Qué silencio! Tienen miedo de comprometerse de esa manera, mis hermanos. Díganle que está al lado suyo, imítame. Como yo imito a Cristo. Tienen miedo. El cristiano no debe de tener miedo. El cristiano está llamado a comprometerse con Cristo. Y estamos llamados a imitar a Cristo. Estamos llamados a manifestar a Cristo. La presencia del Cristo del Evangelio en nosotros es visible a otros por medio de nuestras buenas acciones, a través de nuestros gestos de amabilidad, es que Cristo se hace real a otros. Cuarta responsabilidad. Nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad como miembros del Cristo para mantener la unidad del cuerpo es juntos. Díganle que está al lado suyo, juntos. Ser los ojos, ser los oídos, ser la boca, ser las manos y ser los pies de Cristo. Una vez más en estos días leía una frasecita que me llamó mucho la atención. Sé iglesia. Sé iglesia. ¿Saben, mis amados hermanos? Un creyente solo, eso es lo que es, creyente en Cristo. Un creyente solo, eso es lo que es, creyente en Cristo. Cuando usted está solo, usted es un creyente en Cristo. Y sí, usted puede ser los ojos, los oídos, la boca, las manos y los pies de Cristo. Pero muchos creyentes juntos somos iglesia. ¿Qué somos juntos? Somos iglesia. Y es así como se nos ha llamado a que permanezcamos. Se nos ha llamado a que permanezcamos juntos. ¿A qué se nos ha llamado a permanecer? Juntos. ¿Podría entonces usted pensar en alguna de sus responsabilidades como miembros de la iglesia para mantener la unidad dentro del cuerpo local? Se lo voy a recordar. Primero, nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es comprender que todos somos obreros a quienes se nos ha confiado la tarea de contar el Evangelio. Segundo, nuestra responsabilidad es, sin compararnos y con limpia conciencia, ocuparnos en la obra que el Señor nos ha confiado. Tercero, nuestra responsabilidad es seguir a Cristo, imitarlo para así mostrarlo. Y por último, cuarto, nuestra responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo es, juntos, ser los ojos, ser los oídos, ser la boca, ser las manos y ser los pies de Cristo. El Señor nos ayude. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.